Sintonizando a la humanidad ahora. ¿Qué ves o sientes primero? A pesar de la oscuridad, hay luz más adelante. Creo que por lo que estamos pasando en este momento, yo lo llamaría dolores de parto. Son incómodos y nunca antes en la historia humana hemos estado tan conectados en un nivel y tan desconectados en otro nivel. La guerra que ocurre en el Medio Oriente es el comienzo de algo más grande. Nunca pensaste que alguien pudiera haber hecho ese tipo de cosas. Las reglas se han anulado por completo en este momento. Nos han dicho que esperemos un mundo mejor. Será un mundo mejor, que esto no es el fin de todo. De alguna forma vamos a tener que replantear las cosas, porque el sistema que tenemos en este momento no funciona muy bien en realidad. ¿Qué cambios de poder global ves para la próxima década? Sucede que lo que intentan hacer es darnos un remedio y lo siguen repitiendo una y otra vez, de forma insistente y constante, que el remedio, el que ellos nos proponen, es para que todas las personas Bienvenida de nuevo al programa al campeón Craig Hamilton Parker. ¿Cómo estás, Craig? Bien, gracias. Gusto volver a estar contigo. Muchas gracias por volver, mi amigo. En nuestra última conversación hubo un montón de predicciones allí y lamentablemente muchas de esas predicciones se hicieron realidad. Tristemente, sí. Pues tristemente muchísimas de esas predicciones que expusiste en esa primera entrevista se han cumplido. Y el mundo, la verdad, está un poco patas arriba ahora. Pero así que mi primera pregunta es, cuando te sintonizas con la humanidad ahora mismo, ¿qué ves primero o sientes primero? Claro. Bueno, división, creo que es la palabra clave, ¿no es así? Y creo que también diría inconsciencia, de muchas maneras, porque a veces la división surge cuando la gente cae en una especie de inconsciencia masiva. Digo, ya pasó antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo a Carl Jung hablando sobre cómo una inconsciencia masiva como que se apodera de una nación y la gente cae. Y la gente como que se hunde. Buscan respuestas afuera cuando deberían buscar respuestas en su interior, la verdad. Y tú más o menos piensas, bueno, estoy muy confundido. Tengo que encontrar un lugar al que pueda pertenecer, sea por política o religión, es lo primero que se me viene a la mente, pero muy en el fondo mantengo la creencia de que algo positivo saldrá de todo este caos. Dime, ¿qué crees que resultará de todo esto? Bueno, pues esto va a tomar su tiempo y yo he estado explorando, la verdad, todo tipo de cosas para tratar de descifrar con exactitud cuál es la agenda que tenemos por delante. Utilizo la clarividencia para estos temas. De eso precisamente trata mi canal, de ver desde hoy las noticias que ocurrirán la próxima semana. Pero también exploro la India y sé que tuviste en tu programa al Dr. Q, que es un gran amigo mío, y reviso los oráculos Nadi y conozco a muchos lectores Nadi y he estado viendo los antiguos oráculos de la India para ver qué nos pueden decir y muchísimas cosas se están revelando en este momento, así que creo que nos espera una época muy difícil hasta más o menos el 2030 y luego las cosas empiezan a cambiar. Y yo soy un gran. Y sé que muchos otros psíquicos, personas espirituales y astrólogos como que tienen ese mismo presentimiento y de hecho lo han tenido a lo largo de los siglos, de que aún estamos, de que a pesar de la oscuridad hay luz más adelante. Creo que por lo que estamos pasando en este momento yo lo llamaría dolores de parto. Son incómodos. Yo no los he tenido, por supuesto, pero digo, por lo que ves son incómodos, son muy dolorosos. Pero hay algo muy hermoso al final de todo. Y creo que hacia allá es donde vamos. Estamos atravesando dolores de parto hacia una mejor época, una nueva era. Y eso requeriría algo de explicación. No es puro champán, plantas decorativas, cócteles y vacaciones. Es algo mucho más profundo que eso. Pero así que sí, tenemos que pasar por esto en este momento. Y de hecho creo que es una época muy importante para estar vivo. Creo que somos algunos de los individuos más afortunados en la Tierra por vivir en esta época. La verdad, porque siento que estamos en el momento de un punto de inflexión, donde nuestro significado como personas es muy importante. Y también las oportunidades para que encontremos un avance espiritual en estos tiempos probablemente sean mayores que en cualquier otro momento de la historia humana. Es interesante que me encante la analogía de los dolores de parto porque es una gran analogía de lo que estamos viviendo en este momento. Pero si repasas la historia, si solo revisas la historia, hemos pasado por muchos de estos.
Solo que ahora parece, o sea, diferentes guerras mundiales, distintos problemas. Digo, volcanes haciendo erupción a lo largo de la historia, terremotos, cambios masivos en la humanidad. Obviamente está eso de la inundación que ocurrió hace unos cuantos miles de años, hace como 10.000 años más o menos. Y todas estas cosas. Así que parece que la humanidad sigue pasando por todo esto, creo yo, pero ahora mismo se ve o se siente muchísimo más amplificado debido a la tecnología y a la conexión que todos tenemos. Y podemos ver las cosas al instante mientras ya sabes, mientras están pasando. Mientras que antes, en la Segunda Guerra Mundial, existían los noticieros de cine. Esa era la única manera en que nos informábamos de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Íbamos a un cine, nos sentábamos y veíamos un breve noticiero de 2 o 3 minutos. Hoy simplemente sacas y usas tu teléfono inteligente y puedes ver caer las bombas en vivo o seguir cualquier asunto político importante al momento. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que es solo porque estamos tan amplificados? ¿Se siente tan amplificado? Totalmente. Digo, la verdad es que nunca antes en la historia humana hemos estado tan conectados en un nivel y al mismo tiempo tan desconectados en otro nivel, ¿sabes? Porque, digo, hablan de, ya sabes, únete a esta comunidad y a aquella comunidad. No son comunidades para nada. Las comunidades en realidad son donde tú conoces a la gente cara a cara, en persona, y tienes que tener tus interacciones humanas normales, sin esconderte detrás de nombres de usuario y cosas por el estilo, ¿sabes? Y creo que de verdad hemos tenido un gran avance en todo lo que es la inteligencia artificial, pero también al mismo tiempo un deterioro de la inteligencia humana. Creo que la gente en general ha perdido por completo la capacidad de comunicarse entre sí y por supuesto ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos todas estas supuestas noticias, pero la verdad es que no sabemos qué es real y qué no lo es. Y eso lo hace aún peor porque normalmente aquí en el Reino Unido, ya sabes, la mayoría de las discusiones serían en el bar, ya sabes, la gente platica con una cerveza y todos gritarían sobre esto y aquello y luego se irían y nadie cambió de opinión en absoluto, pero todos expresaron lo que pensaban. Hoy en día no sabes qué es real y qué no, y creo que aquí es donde tenemos tanto miedo porque no confiamos en nuestros políticos, muchas veces tampoco podemos confiar en nuestros líderes espirituales con algunas de las cosas horribles que vemos surgir de ahí. ¿A dónde miramos? ¿A dónde miramos? Y cada vez que miramos hacia afuera encontramos todo el tiempo, encontramos delirios y personas confundidas y gente que cree haber alcanzado la iluminación y diciendo un montón de locuras. No hay sentido común. Y pienso todo el tiempo, creo que a lo que siempre tenemos que regresar debemos decir antes que nada, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si tan solo pudiera tirar toda esta basura mediática, viviendo sin internet, ni gente que intenta imponerme sus opiniones de izquierda o derecha y me encontrara yo solo conmigo mismo. ¿Qué pensaría? ¿Sabes? Y por eso creo que a veces la gente se equivoca, porque siempre quieren como asociarse con esto, querer ser parte de esto, ya sabes, querer sentirse parte de la conciencia grupal. Y creo que ahí es donde la cosa va mal. Tenemos que volver a nuestra conciencia individual. Y aunque sabes que el Internet y todo lo demás, y la publicidad en particular, te está diciendo lo único que eres y cómo estas son tus propias decisiones y cosas por el estilo, y usan toda esa jerga para vender y anunciar sus productos, la verdad es que hemos perdido ese sentido de nuestra propia identidad. Hemos perdido la capacidad de poder valernos por nosotros mismos y perdimos la valentía para dar la cara y atrevernos a equivocarnos a veces. Y creo que eso es lo crítico en este momento en el ser humano. ¿Cómo podemos decir que el espíritu de nuestra época actual es como si hubiéramos perdido nuestro sentido del valor para ser nosotros mismos y el valor para decir algo incorrecto y el valor para pensar o para decir que el emperador está desnudo? Sí, y creo que este es un problema fundamental que siento cuando yo... Ya sabes, porque gran parte de lo que hago es obviamente hablar con personas de todo el mundo. Cuando haces cosas como lecturas mediúmnicas y psíquicas, es asombroso como plática. Puedo estar hablando con alguien en China un día, Taiwán. Puedo hablar con alguien en la India, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Ya sabes, por todas partes. Y todos tienen las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes, los mismos miedos. Es universal. Y sabes, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando en algo. Y creo que sé qué es lo que nos falta. Y creo que estamos identificando, estamos buscando en el lugar equivocado las respuestas para la felicidad. La felicidad está en nuestro interior, no en ningún otro lugar. Y buscarla fuera es un terreno muy peligroso. Pero Craig, no es justo lo que tú decías, que sabes, todos están tratando de ir a diferentes tipos de
bandos o a diferentes lados o a distintas tribus, pero esto es algo muy, muy primitivo en el ser humano. Los humanos, de hecho, somos seres basados en la comunidad. Ya sabes, somos animales. Necesitamos a la comunidad porque es la única manera en la que podemos sobrevivir. En realidad, no estamos realmente muy bien hechos para este planeta. No tenemos, por ejemplo, pelaje que nos cubra del sol. Si nos quedamos bajo el sol, pues nos quemamos. Ya sabes, no somos particularmente más fuertes que la mayoría de los demás mamíferos o de los animales que existen. Lo único que tenemos a nuestro favor son estos de aquí, estos pulgares y también nuestros cerebros. Eso es de verdad lo único. Así que nuestra comunidad es hacia lo que principalmente siempre recurrimos por instinto para encontrar, lo cual está bien, sí, claro. Pero al hacer eso, de alguna manera, le estás entregando como que tu poder a la tribu, a la comunidad, a la organización. Y esa podría ser, por ejemplo, religiosa, gubernamental, económica, espiritual o lo que sea esa cosa, esa entidad. Pero para encontrar lo que tú dices, para encontrarte a ti mismo, buscar las respuestas en el interior, requiere de alguien fuerte y de alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo de ir hacia adentro porque hay mucha carga emocional, hay trabajo de sombras, hay otras cosas así por las que tienes que pasar para empezar a responder a estas preguntas o meditar para profundizar dentro de ti mismo. Así que creo que muchas personas están, ya sabes, eso es en el mejor de los casos. Cuando la gente tiene miedo, ¿qué es lo que pasa ahora? Entonces tengo que unirme a alguien, tengo que unirme a algo para sobrevivir. Eso es a un nivel subconsciente. ¿Te hace sentido algo eso? Sí, estoy de acuerdo contigo. La meditación y la espiritualidad no deberían ser un desapego del mundo. De hecho, debe ser todo lo contrario. Al final de cuentas, tenemos que ver el mundo como la meditación en sí. Pero creo que una buena manera de tratar de abordar estas cosas es sí, siempre debemos estar enfocados en nosotros mismos. Tenemos que estar equilibrados en nosotros mismos. No podemos, sin tener una firmeza propia, simplemente no servimos de nada al mundo. Pero sí podemos encontrar mucho apoyo. Sobre todo yo siento con la gente que tenemos más cerca, en primer lugar, y creo que es la forma de llegar al mundo porque todo se ha diluido tanto. Mencionaste el concepto de la tribu. Hoy en día ni siquiera con nuestra propia nación logramos conectar. Todo esto se siente mal para nosotros. Pero entonces creo que la forma de empezar creo que uno de los valores que hemos perdido es la familia. Amar a nuestra familia y a todos aquellos que nos rodean directamente es mucho más fácil. Aunque existan roces ocasionales, solemos amar profundamente a nuestros hijos. Amamos a los que tenemos cerca. Ese amor familiar representa el inicio de la felicidad real, pero por desgracia, muchos se han vuelto demasiado egoístas. Si logramos fortalecer ese amor tan básico en nuestra vida, entonces podemos expandirnos hacia la comunidad, hacia la nación entera y de ahí finalmente hacia el mundo. Pero esto debe nacer de algo que esté muy cercano a nosotros y que tenga un verdadero y profundo sentido emocional y también espiritual. Y creo que aquí es donde nos hemos equivocado, con gran parte de esto. Porque todo es sobre mí primero, yo primero, mi empleo, mis ingresos, mi trabajo, mis vacaciones, todo. Todo tiene que girar en torno a lo que obtengo, no a qué me puedes dar, qué puedo aportar. Deberían ser nuestros pensamientos, ¿sabes? Y creo que este es quizá uno de los puntos fundamentales en el que siento que la gente es tan infeliz porque, ¿sabe? La gente acude a mí por lecturas y cosas y preguntan, ¿cuándo conoceré a mi alma gemela? ¿Sabes? Cosas por el estilo. Y es como, pero a ver, tú tienes que ser tu alma gemela primero. De otro modo, lo único que harás será entregarte por completo a alguien más y entonces perderás el piso de inmediato y podrías conocer a algún maniático del control que va a volver loca tu cabeza. Así que primero tienes que ser fuerte por ti mismo. Tenemos que ser nuestra propia persona. Tenemos que ser algo independientes de muchas maneras y no unos inconformes. Cada uno de nosotros debería ser así. Entonces creo que si somos fuertes en nuestro interior, descubrirás que todas las personas que deben estar contigo en la vida llegarán a ti. Y las conexiones se dan de forma automática, porque ya sabes, estamos hablando aquí de un mundo que es sumamente material, pero mi manera de entender el mundo es que no hay absolutamente nada material en él. Todo es pura conciencia. Y todos los acontecimientos que suceden son, tal como lo dijo Shakespeare, es como una gran obra, es como un simple juego, es como algo que
que sencillamente está pasando. Y a veces nos pueden pasar cosas milagrosas cuando tenemos la cabeza en el lugar correcto. Y si vamos a cambiar nuestro mundo personal, soy un gran creyente de enfocarnos en nosotros, en los valores de nuestro interior. Y no hablo de esta abundancia, avaricia, ese tipo de ideas. Esa es mucha gente que uno piensa que es avara todo el tiempo. Y las cosas llegarán ahora cuando entramos en armonía con, como el Chin habría dicho, con el Dao. Cuando hay armonía con las cosas, estas regresarán a nuestras vidas de forma muy automática y la felicidad fluirá en nuestras vidas automáticamente a un nivel humano. Y lo mismo pasa en el mundo. Debemos verlo no solo como cosas que pasan en las noticias. Tenemos que verlo como el flujo de la existencia. Es la mente de Dios. Esta es la apertura de la conciencia de todo el universo. Y cuando tenemos pensamientos positivos, empiezan a pasar cosas positivas en nuestras vidas y en el mundo. Así que digo, ¿sabes? Como hago tantas predicciones, los periódicos seguido me llaman el profeta del desastre. Pero espero poder ser un profeta de la esperanza, porque creo que podemos superar todo eso y podemos crear un mundo mucho mejor. Y tiene que venir de adentro. Porque si va a haber una era dorada, si nos espera una era de felicidad, será cuando hayamos encontrado la paz absoluta y la certeza en nuestro interior. Cuando estemos unidos con la idea de que hay paz absoluta, que hay felicidad absoluta en el universo, que todo es conciencia, que todo fluye, que no tiene por qué haber ningún temor en nuestra vida. Porque entendimos que el espíritu, por así decirlo, es muchísimo más grande que cualquier otra cosa que nos puedan lanzar. La vibración más baja es lo que llamamos el mundo material. Me dejé llevar, me desvié. No, eso es hermoso. Muy bien dicho, estuvo absolutamente bien dicho. Y tú estabas, obviamente, tú haces muchas predicciones y como el profeta del desastre. Eso es interesante. Pero hablando de profeta, el más famoso de los profetas. Profetas no en el sentido religioso, sino en predecir qué era lo que iba a venir. Es Nostradamus, uno de los más famosos de todos, y él mencionaba. Digo, siempre he escuchado que el Medio Oriente ha sido el centro, el núcleo de una nueva guerra mundial desde hace muchísimo tiempo. Y luego, ya sabes, Irak y Kuwait, y ya sabes, y la verdad es que hemos estado jugando con esa idea por muchísimos años. Afganistán, obviamente, y todo este tipo de cosas. Pero Irán ahora es otra cosa completamente distinta. Esto es un asunto totalmente. Nunca en mi vida había visto algo así. Esta es una energía completamente diferente por parte del liderazgo que tenemos aquí en los Estados Unidos, en comparación con lo que está sucediendo ahora mismo en Irán. Y hay mucha negatividad, obviamente muchísima negatividad detrás de todo esto. Pero he escuchado a personas de Irán que están muy contentas con la idea de que se intente derribar al régimen, porque hay muchísimas cosas horribles, muchísimas atrocidades que ese régimen le está haciendo a su propia gente. Así que la verdad es que es algo realmente muy interesante. ¿Cuál es tu impresión sobre lo que Irán representa en este momento? ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo esto? ¿Y cómo crees que esta situación va a seguir desarrollándose? Porque hay dos actores que en este momento siguen estando muy callados. Rusia y China están siendo muy discretos. Y ellos son dos gigantes en la sala a los que tenemos que absolutamente mantener vigilados. Sí, y de esto he estado hablando mucho en mis predicciones y también curiosamente de lo que ha estado surgiendo de estos oráculos en la India. Voy a explicarlo de forma muy breve. Estos oráculos que se encuentran en la India tienen ya miles de años de antigüedad. Son hojas nadi individuales que están escritas para cada persona y te hablan sobre tu futuro y te dicen cosas como el nombre de tu madre, el nombre de tu padre, quién eres en el momento de tu nacimiento y cosas así, cosas imposibles de saber, y le dan a la gente su futuro, pero a veces en ellas también te cuentan algo sobre lo que está pasando en el mundo a tu alrededor. Y hemos estado viendo múltiples lecturas que han llegado a través de personas y les pedimos que las reúnan y digan, ¿hay algo en tus lecturas que sugiera algo sobre el futuro? Y a veces también tenemos la oportunidad de consultar a algunos. Oráculos en los que hay una hoja en blanco llamada Jiva Nadi y ahí las palabras aparecen en la hoja. Bueno, esto es algo bastante extraño. Echen un vistazo a los otros videos del canal. Pero cuando hemos estado recibiendo cada vez más y más, y hemos tenido 6 o incluso más, a veces hemos puesto en contacto a algunas personas con estos oráculos antiguos, que son políticos de muy alto nivel, aquí en los Estados Unidos. No voy a decir quién es quién, pero ellos querían averiguar, querían encontrar su capítulo político, por así decirlo, y saber si iban a ser elegidos, o básicamente si tenían alguna esperanza.
Pero para ser honesto, han estado surgiendo cosas bastante aterradoras, porque dice que la guerra que está ocurriendo en el Medio Oriente es el comienzo de algo mucho más grande. Y va a tomar unos buenos 2 años antes de que podamos salir de esta etapa de las cosas. Ya tenemos cosas pasando, hablan sobre la llegada de abril. El próximo mes va a ser una etapa bastante difícil. Vamos a tener otra época muy dura en agosto, cuando esto vuelva a estallar en llamas, por así decirlo. Pero el problema es que los textos también hablan de países que ya hemos identificado. Aparecía incluso el nombre antiguo de Japón, por ejemplo, y se decía que podría haber un gran problema geológico alrededor de Japón, lo cual estamos interpretando como algún tipo de movimiento de la Tierra que ocurriría alrededor del año 2028, justo en la época de las elecciones estadounidenses. De manera similar, y al mismo tiempo, Rusia y China también se involucran. Y a partir de esto se vuelven contra Estados Unidos en 2028, noviembre de 2028. Así que ahí está. Este va a ser un periodo muy difícil en el que tal vez sea el momento en que empecemos a tener la gran crisis por Taiwán y empecemos a ver que las cosas empeoran y nos está diciendo que advirtamos al mundo, nos está diciendo que digamos, y no me gusta ser el profeta del desastre, pero lo que también se nos está diciendo ahí, porque lo que estos oráculos nos dicen es que intentan darnos un remedio. Y repiten una y otra vez que el remedio es para que la gente básicamente medite, abra sus pensamientos para ver un mundo más brillante y hermoso por delante. Hay que mantener el enfoque en el hecho de que este es un momento en el que es un punto de inflexión, es un nacimiento, no una destrucción del mundo. Es un momento en el que podemos llegar a un tiempo muy hermoso en nuestras vidas, en el que están hablando del regreso de una conciencia superior, están hablando de que los rishis regresarán. Y pueden ser muchos. Podría ser, por ejemplo, veo que a ti te gusta Yogananda, con el cartel de Awake ahí en el fondo, podría ser el regreso de personas de su mismo calibre y aún más, no solamente de uno. No una gran revelación de algún gran gurú o de otro, dice que muchos regresarán. Y esto cambiará el conocimiento humano, sí, cambiará la conciencia de la humanidad, nos despertará a la idea de que somos mucho más que un simple ser meramente material. Entonces tiene que salir de este periodo difícil. Dicen ellos, y cuando esto cambie, será para mejorar. Así que debemos mantener los ojos en la luz al final del túnel y olvidarnos de la oscuridad, porque sentiremos momentos difíciles por delante, serán tiempos muy duros sobre todo y también he dicho personalmente que en el momento de la crisis de Taiwán, que será la que sigue, también habrá una revolución interna en China donde se volverán contra su propio líder. Y con el tiempo, China se dividirá en múltiples países, ya no como un solo país. E incluso la propia Rusia cambiará muchísimo más adelante, y hasta tendremos una líder mujer en Rusia a su debido tiempo. Vaya, ¿en serio? Sí, parecen cosas imposibles. Pero tú habrías pensado, ¿sabes? Digo, suenan como cosas imposibles, pero hablábamos de esto hace tiempo. Y mira la imposible, ¿sabes? Invasión de Groenlandia. ¿Quién habría pensado alguna vez que ese tipo de cosa habría estado sobre la mesa? Las cosas que pasaron en Venezuela, ¿sabes? Digo, ¿de qué se trató todo eso? Nunca pensaste que alguien pudiera haber hecho ese tipo de cosas. Las reglas se han anulado por completo en este momento. Y, ¿sabes? Tal vez haya sido necesario en cierto nivel porque hay personas muy corruptas en todo el mundo y de todos lados, ¿sabes? Tanto en nuestros países como en el exterior. Y algo tiene que sacudirse. No podemos simplemente dejar que se pudra y se pudra y se pudra. Muchos de los problemas que tenemos son porque nos ha dado mucho miedo atizar el fuego, pero esto tiene que resolverse. De lo contrario, imagina cómo hubiera sido si Irán tuviera capacidad nuclear y estuviera lanzando bombas por todo Medio Oriente, de la misma forma en que ahora lanza misiles, solo para desestabilizar la economía mundial. Pues ya sabe, ¿verdad? Es espantoso a cierto nivel, pero necesario, es como el parto que es necesario. El dolor es necesario para llevarnos a otro lugar. Sí, y siento que hacia allá van las cosas en cierto modo, así que... Déjame preguntarte algo importante, porque soy de ascendencia cubana y ahora mismo Cuba atraviesa un verdadero infierno. Están sin energía. Prácticamente todo el país se quedó sin electricidad. Así de frágil y descuidado era su sistema.
Y ahora la gente finalmente se está empezando a rebelar, porque cuando les quitas hasta la electricidad, entonces ¿qué sentido tiene seguir así? Es como decir, bueno, pues solo voy a empezar a quemar cosas por pura desesperación. Y eso es justo lo que está pasando ahora mismo. El gobierno ya no puede mantener el control de nada y en Estados Unidos ya se habla de entrar ahí y ya sabes, tomar el control total como intentaron con lo de Venezuela. ¿Tienes alguna idea, alguna perspectiva de lo que va a pasar con Cuba? Te lo pregunto por pura curiosidad morbosa de mi parte. Claro, sí. Bueno, esa era una de las cosas que decía a principios de año. Usualmente hago una serie de predicciones y una de las cosas que dije es que habría un desorden absoluto en Cuba, por todo Cuba. Me acuerdo de la crisis de los misiles en Cuba, lo creas o no, en la escuela, y todos estábamos aterrorizados porque no sabíamos bien lo que estaba pasando y nuestras mamás y papás estaban aterrorizados. Pero obviamente lo de Cuba, ya sabes, me refiero a que perdí mi internet el otro día por 3 días y no lo pude soportar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin internet? O sea, yo siendo youtuber, ¿qué voy a hacer, sabe? Así es, sí, sí. Y ese es solo el acto, pero imagínate cómo es cuando desconectas absolutamente todo y las luces se apagan. Siento que Cuba va a pasar por una agitación y de la misma forma siento que China también va a pasar por una agitación. A menudo es cuando la gente se siente incómoda, cuando se les quita la comida o cuando los precios de los alimentos suben. Fue justo ahí cuando estalló la primavera árabe, cuando hubo una escasez de alimentos. Y la escasez de cualquier producto que sea esencial para la vida es obviamente un detonante. Pero mi sensación es que siento que Cuba saldrá bien de todo esto. Sería un lugar masivo e increíble para el turismo, quiero decir, casi puedo sentir cómo los casinos y las agencias de vacaciones internacionales invertirán muchísimo dinero ahí mismo. Ya sabes cómo funciona eso. Llevan muchísimas décadas esperando el momento ideal. Igual que pasaba en Estados Unidos, se suponía que Cuba sería como Las Vegas, incluso antes de que Las Vegas existiera formalmente en el estado de Nevada. El plan era que la mafia se iría a Cuba para construir su imperio ahí hasta que apareció Fidel Castro y lo cambió todo. Sí. Conocí a unas personas que fabricaban máquinas tragamonedas y recuerdo que hace años creyeron que algo pasaría con Cuba y en verdad estaban aumentando la producción para hacerlo. He hablado con todo tipo de gente en mi trabajo. No creo que estos fueran de la mafia. Pero así que es un lugar masivo para la inversión. Tiene el potencial, digo, es un país hermoso. Yo no he estado ahí, pero qué lugar tan bonito e intacto de verdad. Quiero decir, fantástico. Pero yo siento que a Cuba, al final de cuentas, le va a ir bien. Creo que vamos a ver, sí, conflictos internos en todos los países del mundo, en prácticamente todo. Quiero decir, Cuba está más que lista para una revolución, claro. Y cuando vemos el Reino Unido, también está de hecho más que listo para una revolución de muchas formas. Hay unas divisiones realmente muy, muy grandes aquí. Francia, Alemania, Suecia, todos ellos. Hay una división social tan grande, particularmente debido a la enorme afluencia que Europa ha tenido, por ejemplo, con personas de otros países. Tenemos a veces, como en Londres, por ejemplo, ahora mismo, un 60% de personas que son de otros países y conflictos muy, muy grandes y fuertes entre el Islam y el resto también. Quiero decir, estas son cosas de las que no nos gusta hablar porque nos gusta pensar en la unidad de todas las religiones y en ese tipo de cosas. Pero en este momento hay unos pensamientos muy, muy malos en relación a todo esto. Así que creo que a nivel mundial veremos muchísimos disturbios y revoluciones cuando todo el mundo empiece a temblar un poco, donde empecemos a quedarnos sin petróleo. Empezamos a tener escasez de alimentos. Se acerca pronto, lo siento, porque esto del estrecho de Hormuz no se trata solo del petróleo, se trata de los bienes manufacturados. También se trata de llevar alimentos de un lado del mundo hacia el otro. Y nosotros aquí en Europa hemos tenido grandes inundaciones hace poco por las fuertes lluvias. Constantes. Los cultivos están en muy mal estado. La comida se acaba y cosas por el estilo, ¿no? Ya sabes, se genera mucho malestar social y siento que esto de verdad va a pasar en todo el mundo, pero quizá a lo mejor lo necesitamos de nuevo. Tal vez este sea otro dolor de parto porque todos estamos tan que ya no podemos confiar en nadie. No confiamos en los grandes negocios, no confiamos en las empresas globales. No confiamos en nuestros propios políticos y votamos por ellos con nuestro voto y también con nuestro dinero todo el tiempo, ¿no? Y simplemente se van a sus paraísos fiscales y nada, pero nada de ese dinero regresa. Aquí en el Reino Unido nuestras calles están llenas de enormes baches. Ya sabes qué le ha pasado a lo más básico en nuestro mundo, ¿eh?
Entonces, el mundo está en un estado de gran cambio, no solo por la crisis de Medio Oriente de la que hablamos, sino que si miras a tu alrededor, cada país del mundo está atravesando un verdadero terremoto en este momento, y tristemente también siento que además de esto, vamos a ver una serie de grandes desastres globales de algún tipo que podrían estar relacionados. Digo, Kai se habló sobre el cambio de los polos de la Tierra, por ejemplo, donde ya estamos viendo en los últimos 10 años más cambios en el campo magnético de la Tierra que nunca antes en la historia registrada de esas cosas. Ha habido cambios bastante grandes. Él podría haber percibido que eso era lo que iba a pasar en este tiempo. Definitivamente estamos en un punto de cambio y transición, pero algo bueno saldrá de ello. Estoy absolutamente convencido, y también muchos de los astrólogos y muchas de las otras personas psíquicas y personas espirituales y personas que he conocido en la India. Por ejemplo, digo, obviamente Yogananda me viene a la mente, pero él habló con Babaji y personas como él. Y he hablado con algunos de los yogis Siddha allí, personas que viven en cuevas y cubiertos de cenizas y cosas por el estilo. Y tuve traductores conmigo y nos han dicho que esperemos un mundo mejor. Será un mundo mejor que este. Este no es el final de las cosas, es solo el principio. Y siento que, como digo, es un buen momento para nacer, pero solo tenemos que mantener la calma y seguir avanzando. Al final llegaremos. El asunto es que la única cosa segura, lo que cada gran imperio, cada empresa exitosa o cada equipo deportivo con gloria comparte, el único denominador común absoluto, es que todos al final terminan cayendo. Todo esto cambia inevitablemente. Mira Roma, que estuvo presente más de 1000 años. O Egipto, ¿cuántos miles de años duró el imperio egipcio? Al final todo se desvanece. Y cuando uno está en la cima, podría llegar a pensar que eso nunca le va a pasar a ellos. Estoy seguro de que cuando el Reino Unido cuando Inglaterra era la potencia dominante del mundo, decían, aquí estaremos para siempre. Digo, y obviamente ese ya no es el caso, pero Estados Unidos está en un estado similar, como, Estados Unidos somos nosotros, como, ya sabes, no hay ningún lado y está escrito que vamos a seguir siendo una superpotencia mundial para siempre, ¿sabes? Y podemos simplemente mirar a Francia, podemos mirar a Inglaterra o podemos mirar a España. Todos tuvieron su turno como potencia. Y es lo mismo con las empresas, lo hemos visto con empresas. Digo, por el amor de Dios, aquí Sears, 120 años o algo así, Sears andaba por ahí y se ha ido, ya no está, ¿sabes? Porque las cosas cambian. Así que es algo que la gente debe entender que no hay nada. La única cosa que es real, que es de Ter, que está escrita en las estrellas, es el cambio. Siempre. Cambios en la Tierra, todo. Quería preguntarte, mencionaste los cambios de los polos. ¿Qué pasaría realmente en la Tierra si los polos cambiaran? Digo, supongo que como mañana nos despertaremos y ahora el polo norte estará en China. O sea, sé que eso no pasará, pero espero que no. Pero ¿qué pasaría realmente en el planeta si ocurre todo eso? Obviamente la Antártida se derretiría y todas esas cosas subirían. Digo, ¿qué pasaría? Bueno, hay que aclarar que ese es precisamente el polo magnético, y no se trata del polo del eje terrestre como tal. Claro. Entonces sí, claro. Esa es la cosa. Y no soy científico, así que no podría responder a esa pregunta completamente, para ser honesto. Pero estoy seguro de que sería una interrupción bastante significativa, claro, para nuestros sistemas satelitales y todo aquello que requiera de un norte magnético. Es decir, la gran mayoría de los sistemas electrónicos requiere de algunos ajustes. Por ejemplo, la navegación por satélite requiere ajustarse, sí. Tiene que hacerlo todo el tiempo debido al movimiento constante de los cambios de polos, ¿sabes? Así que si estos cambios fueran repentinos, simplemente desequilibraría todo por completo. Así que sí, esa es solo otra cosa más que podría pasar. Sí, otra de esas cosas que podrían llegar a salir mal. Bueno, quiero decir, en los últimos, sabes, 20 y tantos años, cosas que pensamos que de verdad nunca veríamos, han sucedido una y otra vez en prácticamente cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, ahora vamos a dirigir nuestra atención a la economía mundial, específicamente porque, bueno, esto lo he estado diciendo por años. No puedo decir la palabra, pero sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. Economista. No soy economista, pero ya nos toca. De verdad que ya nos toca. Ya estamos muy, muy atrasados para
una gran corrección o un gran cambio o que algo importante, algo significativo pase en el mundo económico. Parece que ya se están empezando a formar algunas grietas. Sabes, el oro subió a niveles como los 5.400, incluso $5.500. Eso es una locura. Ha bajado desde entonces, pero hay cosas que están pasando. Ya puedes empezar a leer las hojas de té, por así decirlo, de que algo pasa con la economía. ¿Cuál es tu opinión sobre? Mira, obviamente la economía de Estados Unidos es uno de esos factores impulsores. Si la economía de Estados Unidos cae, el mundo entero se viene abajo con ella. Pero en general, el futuro económico, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Realmente siento que es sumamente necesario repensar por completo todo el sistema actual que nos rige. Hola chicos, realmente espero que estén disfrutando de esta conversación. Y una cosa que he notado recientemente es que la mayoría de ustedes no están suscritos a nuestro canal de YouTube. Es gratis y de verdad nos ayuda muchísimo. Así que si no te has suscrito, por favor suscríbete, dale me gusta y comparte este contenido para que podamos seguir ayudando a elevar la conciencia del planeta. Muchas gracias y volvamos a la conversación. En realidad no funciona muy bien. Digo, cuando veo las criptomonedas, son casi como un esquema Ponzi. Funcionan. Cuantas más personas sigan invirtiendo dinero, más sigue generando dinero para repartir. Pero tarde o temprano se acaba y es como me llama la atención que todo sea así. Todo me parece que es dónde ponemos nuestra fe para nuestra seguridad. Y mi sensación es que estallará eventualmente, porque si tengo razón en lo que digo sobre China, por ejemplo, y suponiendo que el sistema económico chino colapsara, eso podría igualmente hundir al dólar y a todo lo demás también, porque todos estamos muy interconectados en este momento. Y otra vez, cuando vuelvo a lo que nos dicen los oráculos, dicen que invirtamos en tierras, que invirtamos en agricultura, que invirtamos en tener algo. Y Yogananda también lo dijo, de hecho en algunas de sus pláticas con personas, no tanto en su libro, pero cuando en algunas de las discusiones que tuvo con las personas, habló de que llegaremos a un punto en el que la gente tendrá que pensar en volver de nuevo a una economía más basada en la tierra donde. Porque creo que el problema es que lo grande es peligroso. Creo que lo pequeño es mejor. Si tenemos cosas pequeñas, ya sabes, como que todo depende de, ya sabes, yo compro mis fresas y me las han traído volando desde Sudamérica, ¿sabes? O sea, yo mismo, y eso me parece una verdadera locura. Y sin embargo, fíjate, yo vivo en una zona donde se cultivan fresas aquí en el Reino Unido, ya sabes. Así que estamos un poco, creo yo, desperdiciándonos en tirar nuestro dinero y nuestro esfuerzo a un sistema que en realidad es una ilusión, porque prometo pagar al portador. Así lo dice en el Reino Unido. Aquí igual, sí. Ya sabes, pero no puede, no tenemos el oro, ni siquiera sabemos si Fort Knox tiene algo de oro dentro, nunca se ha contado durante años y años y años. Así que, y Dios sabe que deben haberse gastado todo en el Reino Unido hace mucho tiempo. Estamos incluso peor que ustedes, ya sabes, y entonces hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades por mucho tiempo y siento que esto gradualmente va a estallar. Creo que nos enfrentaremos a una situación muy grave con esto. Pero otra vez nos dijeron cuando hablaba con algunos de los videntes indios que no temamos a esto otra vez porque no será tan repentino. No tendremos como el colapso de los años 30. Es un declive gradual y hay un declive gradual, creo. Ya sabes, creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial está sobrevalorada y tal como tuvimos. Tanto dinero entrando en el boom de las .com. Mi sensación es, ya sabes, el boom de la inteligencia artificial resolverá todo. Es solo una herramienta. No puede hacerlo todo y es la herramienta más increíble que hemos tenido desde la revolución industrial, pero sigue siendo falible. No es la respuesta total. No hará ganar dinero a todos porque todos la poseen. Así que creo que va a haber un montón de ajustes y siento que en los próximos 3 años nuevamente, porque creo que los próximos 3 años estarán llenos de momentos críticos, en particular hasta el momento del 2028. Por esa época vamos a ver rebotes, ya sabes, mercados de valores rebotando y todo eso. Así que no puedes meter tu dinero en oro y pensar que estás seguro o en plata y pensar que estás seguro o en cualquier cosa realmente. Siento que si vas a poner tu dinero en alguna parte, no pienses en cuánto dinero puedo invertir y ganar. Yo diría que duraría si todo colapsara,
Ya sabes, tengo una casa generalmente segura, ¿sabes? Excepto en guerra por lo general, pero los precios de las propiedades están bajando en este momento. Probablemente un buen momento para comprar algo mucho más sensato, siento yo. Algo que realmente tenga algún valor sólido, porque en última instancia el dinero representa algo más. Representa oro o representa propiedad o representa algo que podemos poseer. Pero no podemos poseer estas cosas efímeras. Y sé que así es como funciona el sistema. Pero en el fondo creo que a nivel personal mi actitud es que pongo mi dinero en cosas, no invierto en otras cosas, lo mantengo en cosas a mi alrededor que tengo y que necesito, ¿sabes? Sí, y la verdad es que el dinero es una ilusión. Lo ha sido, de hecho, desde el mismísimo principio de los tiempos. Es decir, en lo único en lo que prácticamente todos estamos de acuerdo es en que esta roca llamada oro tiene un valor, de una forma u otra. Y lo mismo ocurre con la plata, como algo pues sólido y duro, pero al final de cuentas son solo metales. Tú sabes, son simplemente un elemento. Es pura ilusión. Así que nosotros, y entonces ahora desde que fuimos retirados del patrón oro por Nixon en su día, entonces nuestro dólar no está conectado a nada. Antes al menos estaba conectado a esta roca, a la que todos más o menos acordamos darle algún tipo de valor, y ahora es algo etéreo como dijiste. Todo se basa en lo que todos simplemente acordamos. Es un contrato no verbal de que este pedacito de papel en mi bolsillo o estos unos y ceros que vemos en la pantalla de una computadora son cosas con las que podríamos comprar bienes y servicios. Pasa exactamente igual con absolutamente todo en la vida, incluso con las personas que nos rodean. Todo es efímero y el dinero simplemente va y viene. Hay que permitirle fluir sin aferrarse con miedo. El universo entero es conciencia pura, es la mente de Dios manifestándose. Todo lo material es una ilusión, no solo el dinero. Por eso debemos dejar que todas las cosas fluyan libremente a través de nosotros. Creo que Gandhi cuando murió solo tenía unos pocos dólares en su cuenta bancaria porque siempre lo dejaba fluir y lo regalaba una y otra vez. Y creo que el dinero debería estar ahí y ser compartido de verdad. Creo que en manos de la persona adecuada es una verdadera bendición. Pero si está en manos de alguien que quiere aferrarse a él, siempre he visto que la gente que se vuelve muy egoísta con el dinero suele terminar con vidas bastante miserables y sin mucho que mostrar. Sé que dicen llorando hasta llegar al banco, pero no, creo que en general en la vida de una persona, si solo permites que el dinero fluya por tu vida, por lo general llega. Por lo general llega. Si tienes la fe de simplemente dejar que pase, siempre tendremos suficiente. Siempre tendremos suficiente para salir adelante, así que pero la cosa que sí perdura es nuestra virtud personal, quienes somos, lo que hemos desarrollado. Esto es lo que nos llevaremos a nuestra próxima vida y a los mundos del más allá, porque si crees en la próxima vida, entonces nos vamos a llevar algo con nosotros. ¿Qué podemos llevarnos? Una mortaja no tiene bolsillos. Mi querida abuela solía decir que al final solo nos llevamos nuestra esencia, nuestros recuerdos y las vivencias del alma. Ahí es donde realmente se encuentra el tesoro. Preocuparse por la economía mundial es algo secundario. Lo que de verdad importa es quién eres, qué es lo que haces y en qué persona te estás convirtiendo justo ahora. El vasto universo jamás te dejará en el abandono si logras sintonizarte de manera adecuada con tu lado más espiritual. Al final del camino, el universo siempre apoya la expansión de la conciencia. Lo que sucede a nivel mundial es algo secundario. Lo que de verdad tiene peso es tu mundo interior. ¿Te has vuelto un ser más consciente? ¿Eres hoy una mejor persona y alguien mucho más valioso para el mundo? ¿Has cultivado la semilla de la bondad durante el transcurso de esta vida? ¿Acaso tienes compasión y amor? Esos son los únicos tesoros que realmente te llevarás contigo. Al momento de morir no deseamos tener más dinero, pues todo eso se queda aquí. Pensarás más bien en tus seres queridos acompañándote hacia el siguiente paso. Y ten por seguro que así será. Así que sí, arreglar nuestros valores, digo yo. Creo que nos engañamos y tenemos que recordarnos a nosotros mismos que ese es el maya, esa es la ilusión, y la verdad es tan maravillosa en realidad, y eso es lo que será la nueva era, eso es lo que será la edad de oro, cuando nos demos cuenta de que el poder de lo que está en nuestro interior es mucho más poderoso que todo lo de afuera. Eso es el despertar. Y no tenemos que esperar a que llegue alguien a darnos ese despertar. Debemos hacerlo nosotros mismos y empezar ahora, porque el despertar es cuando todos empiezan a despertar. Es como muchísimas velas, muchísimas estrellas en el cielo hasta que se vuelve tan brillante que no puedes ni mirar. Porque la gloria vendrá de cada individuo, no de algún Mesías o avatar o lo que sea.
Todos ellos están ahí para enseñarnos a despertar, a darnos cuenta de que ya sabes, a veces podemos ver, esa persona es Dios o es consciente de Dios, pero lo que están diciendo es que tú eres la conciencia de Dios. Tienes que volverte consciente de Dios. Y cuando eso sucede, bueno, ¿a quién le importa si el dólar cayó o no? Claro, claro. Soy muy idealista, pero creo que esa es la manera en que deberíamos ver las cosas, si es que podemos. Así que, Craig, pues lo mencionaste un poco antes y lo hemos tocado un poco ahora con los avatares, la conciencia de Dios y ese tipo de almas que llegan, que vienen a este mundo. Últimamente, de verdad, ha habido muchísimos líderes espirituales que están empezando a caer, a derrumbarse, y empezamos a ver quiénes son realmente, en verdad, como seres humanos detrás de escena. Me he dado un verdadero atracón de series documentales sobre, pues, estos líderes espirituales caídos, y solo he tratado de estudiar de verdad cuáles son las cosas que tienen en común. Y es muy, muy claro, la verdad. O sea, de verdad se ve que es un patrón. Es un patrón, un modelo de cómo lo hacen. O sea, cada secta, ya sabes, muchas veces una organización espiritual o líderes espirituales de esos que ya conoces, es realmente fascinante verlo. Pero uno de los más grandes que obviamente acaba de salir a la luz fue y todo lo que pasó en la lista que se publicó. Y eso de verdad me sorprendió muchísimo, me dejó en shock, la verdad, y cuando se lo mencioné a la gente, a varias personas, porque él era una figura tan importante aquí en Occidente, trajo muchísimas ideas orientales. Así que hizo mucho bien en el mundo, sí, hizo muchísimo bien, pero aún así era un hombre con muchísimos defectos y despreciable en muchísimas de las cosas que ha hecho y dicho y demás. Pero luego empiezas a mirar hacia atrás a todos estos diferentes líderes espirituales, ya sabes, acabo de ver un documental sobre Kundalini Yoga y sobre ese líder, ese yogi y Osho, de quien están saliendo cosas nuevas, muchísimas cosas, y Juan de Dios y muchos, muchos más. Y eso, desde el punto de vista puramente espiritual, ya ni hablemos de la Iglesia Católica y de otras religiones importantes en todo el mundo que han sido, ya sabes, donde las cosas han sido corrompidas por sus líderes y demás. ¿Qué significa todo esto para nosotros en este preciso momento? Porque hubo un tiempo y siempre uso a la Iglesia Católica como ejemplo, porque soy un católico en recuperación. La uso a la Iglesia Católica como ejemplo porque mientras yo crecía e incluso antes de que yo siquiera estuviera en este planeta, la Iglesia Católica era considerada infalible. Se consideraba que era un monumento sagrado a Dios, una institución totalmente infalible. No obstante, en apenas 50 años hemos visto la realidad de lo que ocurría tras bambalinas. Hoy en día todo sale a la luz. Esto sucede lamentablemente en casi todo camino espiritual. ¿Por qué ocurre esto con tanta frecuencia? ¿Qué lección nos enseña como humildes buscadores que simplemente estamos intentando regresar a nuestro verdadero hogar? Debo decir que me sorprendió tanto como a ti. Yo lo conocía bastante bien y ¿De verdad? le daba lecturas y cosas así a veces. Me parecía un hombre bastante agradable, la verdad. Pero ya sabes, cuando lees lo que pasó en él, empiezas a pensar, bueno, ¿qué sabemos realmente? Personalmente conocí a varios líderes de ese tipo. Realmente me gustaría mucho ver esa serie documental. Pues mira, la encuentras en HBO, se llama Aliento de Fuego. La buscaré ya mismo. Kundalini Yoga es bastante algo a considerar. Hay algunos gurús muy oscuros por ahí y he conocido a varios en mi vida y he conocido a personas que realmente se han aprovechado de la gente. Y esto del Kundalini Yoga a menudo ha sido absolutamente la misión de la luz divina. Recuerdo que me interesé en eso, en algún momento, en algún punto pensé, wow, Dios, esto se ve genial. Y luego como que piensas, en realidad no estoy tan seguro. Y con Rajneesh Osho, como dijiste, hay muchísimos. Y de hecho estaba predicho, Nostradamus habló de ello, el Apocalipsis habla de ello, los Puranas hablan de ello, que son los textos indios, esos textos proféticos que dicen que en el momento de la llegada de este despertar, muchos líderes negativos, muchos gurús falsos estarían por ahí. Y yo siempre les digo a las personas, no deben creer ciegamente en los maestros, pero si me están escuchando a mí, no se crean todo lo que digo. Tomen lo que saben, ya saben, tienen que basarse en su propio conocimiento, en cuál es su propia experiencia. A veces, por el simple hecho de buscar respuestas fáciles, permitimos que nos engañen.
Muchos creen que con una técnica especial o siguiendo a alguien de manera ciega, entregando dinero y adorando a un líder, alcanzarán la iluminación. Piensan ingenuamente que ese alguien los cuidará por siempre. Pero creo que algunos gurús espirituales muy elevados pueden cuidar de ti, pero no lo hacen. Lo que realmente quieren es que desarrolles tu propia voluntad. Y a mí me criaron en el espiritismo, de hecho. Ahí es donde aprendí mi mediumnidad, y uno de los 7 principios del espiritismo en el Reino Unido es la responsabilidad personal. Y creo que eso es lo que has puesto como uno de tus principales valores espirituales, asumir responsabilidades personales. Si las cosas han salido mal en mi vida, lo primero que puedo decir es, bueno, es mi karma, yo lo he hecho. Debo haber hecho algo en algún momento para atraerme esto. Incluso si no fue así, lo sigo aceptando como mi destino o tengo que hacerlo. Nadie puede pensar por mí ni iluminarse en mi lugar. Tampoco pueden despertar por mí. Nadie. Aquí es cuando despertamos, pero es tan fácil. Todos quieren seguir y ser seguidores. No están preparados para dar la cara y ser criticados tan a menudo. Hoy en día es peor que nunca. Así que sales corriendo a seguir a algún político, o sales corriendo a algún trabajo o te identificas con ser esto o aquello, o sales corriendo a alguna organización religiosa y te escondes ahí. Al final, solo te ocultas de ti mismo. Debes aprender a ser auténtico o los oportunistas aparecerán en tu vida. Quizá cuando llegue plenamente la luz, todo esto logre purgarse muy pronto, pero la respuesta fundamental no cambia. Asume la responsabilidad personal de tu desarrollo espiritual. Si alguien está en tu camino, si Jesús se cruza en tu camino, hazlo a un lado. Si Buda se cruza en tu camino, hazlo a un lado. Ve con el jefe, ve hacia la luz, ve hacia lo que sabes que es el despertar supremo. Y si seguimos a otras personas, siempre serás un seguidor. Entré en esta vida como un seguidor. Quiero irme como un maestro. Y creo que cada uno de nosotros debería pensar así. Sabes, tenemos que convertirnos en eso. Tenemos que convertirnos en eso. De nada sirve pensar, ay, alguien más va a resolver todos mis problemas. Nosotros tenemos que convertirnos en los seres despiertos. Y es muy fácil caer en esas trampas, como dijiste. Sí, la cosa es que ese es, creo, el mayor fracaso o trampa en la que caemos, en la que la gente cae. Es que cuando llega un maestro espiritual te señala el camino. Un buen maestro espiritual te señala o te guía en la dirección que deberías estar mirando, que deberías estar investigando, en la que deberías ser guiado por ese camino. Porque pueden estar en el camino un poco más adelante que tú, pueden estar en el camino mucho más adelante que tú, ¿sabes? Pero están señalando hacia la dirección en la que deberías ir. El problema es que la gente empieza a adorar al que señala. ¿Sabes? Y esa es la cuestión. Es como ir al médico. Tú no adoras a un médico solo porque te dijo, oye, tienes que dejar de fumar. ¿Qué te pasa? O deja de usar drogas. ¿Qué te pasa? Eso no ocurre de esa manera ahí. Y sin embargo, esto pasa en el espacio espiritual muchísimo, muchísimo más. Y esa es la trampa más grande, creo yo, en la que solemos caer. Y cuando simplemente le cedes todo tu poder a alguien más. Sí, como en el Zen dicen que no debes confundir la luna con el dedo que señala la luna. Tienes que mirar hacia la luna, no al maestro, por así decirlo. Y eso es creo que eso es absolutamente crítico. Y probablemente la lección más grande que podemos aprender. En personas es la responsabilidad personal. Creo que es una de las cosas más importantes. Creo que cuando asumes la responsabilidad personal, también desarrollas cierta valentía también, y creo que tú, para desarrollar esa valentía, creo que también tienes que aceptar que tienes que mirar a la muerte a los ojos. Siento que de muchas maneras en tu pensamiento espiritual, porque si piensas que solo voy a estar aquí un corto tiempo, voy a estar muerto y este cuerpo va a estar solo lleno de ceniza o pudriéndose o lo que sea, y ahí es cuando empiezas a pensar, bueno, entonces si ese es el caso, ¿qué hay más allá? Y fue entonces cuando empecé mi búsqueda de la mediumnidad en mi vida, mejorando la vida después de la muerte. Pero luego, si sabes que la vida sigue, tú no te vuelves tan dependiente de este mundo y realmente puedes volverte valiente. Porque mucho de lo que pasa, la gente corre, se esconde porque está bajo. Detrás de todo hay un miedo a la muerte, hay un miedo a la incertidumbre de la muerte. Pero si enfrentamos lo peor y conocemos la muerte, a diferencia de muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que seguro han estado en tu programa y cosas así, desarrollan cierta valentía y creo que incluso si no hemos tenido ese tipo de experiencias nosotros mismos. Eso es lo que creo que podemos hacer, ese desapego, esa transitoriedad es nuestra manera de superar todos los problemas y las turbulencias del mundo. Ya sabes, se trata de apego de muchas maneras y
Sí, no te vayas a esconder en otras personas ni corras hacia otras personas pensando que los santos y los demás pueden hacerlo. Tienes que hacerlo por ti mismo. Tienes que ser tu propia persona. No confíes en nadie más. Confía en ti mismo, confía en tu propia experiencia y piensa por ti mismo. Eso es importante. Hermosamente dicho, hermosamente dicho. Ahora ya hablaste un poco sobre lo que va a pasar en China y en Rusia. ¿Qué tipo de cambios de poder global ves durante la próxima década? Bueno, por muy extraño que parezca, creo que muy pronto voy a volver a viajar a la India otra vez porque tengo la sensación de que la India va a entrar en una etapa de ascenso. Va a subir y subir y subir y subir muchísimo durante todo el próximo siglo. Para empezar, tienen una enorme población joven, una que el resto de nosotros, la verdad, no tenemos. Tienen gente muy inteligente que valora muchísimo la educación. Hay muchísimas cosas que están mal con su infraestructura y también con su gobierno. Con su sociedad, claro, pero tiene una democracia al fin y al cabo. Así que pues tiene un gran potencial ahí. Y siento que la India se convertirá en un país que llegará a tener un mayor poder y creo que también se convertirá en una luz para el mundo porque quizás soy un poco demasiado entusiasta con la India porque he estado ahí muchísimo y he explorado mucho con las enseñanzas del misticismo indio y los Vedas y todo lo demás. Pero mi presentimiento es que la India va a ascender y será como una luz para el mundo y será el próximo gran jugador en el mundo. No creo que sea China. Creo que China va a resbalar. No creo que sea Europa y no creo que Estados Unidos vaya a caer y colapsar. Pero Estados Unidos se va a suavizar en los próximos años y se convertirá menos en el policía del mundo, tal como lo fue Gran Bretaña. Inglaterra fue el policía del mundo en el pasado. Y creo que nuestros sistemas van a cambiar radicalmente. Sabes, vivimos ahora, todavía vivimos en lo que fueron los restos de lo que fue la revolución industrial donde tenemos los sábados y domingos libres. Eso era para que los trabajadores tuvieran 2 días. O sea, una forma de vida completamente poco realista en realidad de la forma en que vivimos hoy en día. Todavía usamos el dinero como una forma de intercambio. ¿No podríamos encontrar nuevas formas de hacer eso? Parece que pensamos que el trabajo sigue siendo de 9 a 5 todavía y para mucha gente. Ya sabes, ¿de verdad tiene que ser así necesariamente? ¿Todavía necesitamos trabajar para otras personas o no podríamos simplemente ser todos trabajadores independientes? ¿No podría haber nuevas formas de hacer las cosas? Y creo que vamos a desarrollar nuevas formas de pensar. En el futuro también lo que nos dará una mayor sensación de libertad. Y tal vez esa sea una de las grandes cosas que, ya sabes, para muchísimas personas están atrapadas en trabajos que simplemente odian. O incluso si están en un puesto muy alto en un trabajo o son, digamos, el principal negrero, ¿sabes? Y creo que hay una gran cantidad de infelicidad en eso, porque no hay una verdadera libertad humana en ello. Así que creo que el mundo, como un mundo mejor, será uno donde tengamos menos dependencia de esas rutinas tan normales y tan estrictas de la vida que están completamente determinadas por el trabajo. Y empezaremos a ver el trabajo de una manera diferente y creo que empezaremos a ver el dinero de una manera diferente. Y en realidad también tenemos que empezar a analizar, ¿de verdad necesitamos tanto también? ¿De verdad necesitamos a ambas parejas en un matrimonio trabajando de lleno y que los niños sean dejados encargados en otro lugar? ¿Podemos volver a esos valores familiares otra vez, como hablé al principio? Y de verdad necesitamos tener tanto. No podemos compartir un poco más, porque si el mundo compartiera, estoy seguro de que habría suficiente para todos y más. Así que necesitamos replantearlo y creo que eso a veces hace falta un gran choque para hacer algo así. La Segunda Guerra Mundial fue un gran choque que hizo que la gente lo replanteara. De ahí surgen cosas como la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas y la idea de la importancia de la OTAN y de proteger las cosas, y hasta la Unión Europea, sea buena o mala. Todas esas cosas como que surgieron de un periodo de choque. Quizá tras este periodo de crisis logremos un replanteamiento global. Requerimos cambios profundos, no simples ajustes superficiales. Realmente quería saber tu opinión experta sobre los medios. Hollywood se está resquebrajando y desmoronando de muchísimas maneras. Definitivamente está cambiando la posición del viejo sistema y ahora el mundo exterior está empezando a subir. Hay matices diferentes. Siendo alguien que ha vivido en Hollywood durante tanto tiempo, ellos tenían esta experiencia y este ego tan grande. Es como decir, bueno, es Hollywood. Todo se tiene que hacer forzosamente aquí. Somos la única puerta de entrada a todo el entretenimiento, lo cual fue el caso durante décadas y décadas y décadas. Pero hoy ya no es así.
y tienen. Y tardan tanto, pero tanto en adaptarse que el resto del mundo pues está como tomando la delantera. Por ejemplo, Inglaterra obviamente está dando un salto gigantesco y también Australia, Nueva Zelanda, otros países en el extranjero, Abu Dhabi, ya sabes, Dubái. Hay muchísimos lugares diferentes que están despuntando. Entonces, ¿hacia dónde ves que cambia todo el panorama de los medios? Porque en verdad es una parte enorme, una parte fundamental de nuestra experiencia aquí en la Tierra para todos nosotros, los medios en general, las redes sociales, tú sabes, las agencias de noticias, las películas, los programas de televisión, todo eso y un sinfín de cosas más. Incluso los creadores de contenido de YouTube como tú y como yo, que básicamente somos nuestros propios imperios mediáticos a nuestra propia y modesta manera. ¿Cómo ves que todo esto cambie, que evolucione en la próxima década o quizás en las dos siguientes? Creo que el cambio más grande, digo, cuando lo piensas después de la Segunda Guerra Mundial, solo viendo la historia de nuevo, Hollywood fue lo que hizo grande a Estados Unidos. Porque cuando todo lo demás colapsó, todos miraban a Hollywood y veían todo el glamour en la pantalla y querían comprar productos estadounidenses. Y fue el motor de un país y puede serlo. Y pasó lo mismo aquí en el Reino Unido. Teníamos una industria cinematográfica fuerte que mantenía las economías en marcha. Así que es una fuerza poderosa que se pierde cuando pierdes algo así. Y creo que Hollywood se ha vuelto, por lo que sé, de nuevo. Veo a gente de todo el mundo hacer lecturas conmigo y algunas de las personas con las que hablo de la industria del cine están absolutamente desesperadas en este momento. No saben ni qué onda, en serio. Se están cayendo a pedazos por completo, totalmente. Y claro, lo que antes era un lugar fácil para ir a buscar trabajo, pues ahora no saben ni dónde buscar y es algo grande de todo tipo de cosas, ¿eh? Y por supuesto lo que va a cambiarlo todo absolutamente es la inteligencia artificial. Ya sabes, hoy en día podríamos desarrollar bots de inteligencia artificial de nosotros mismos donde podría simplemente escribir cosas. Así que Hollywood como industria creo que va a colapsar por completo en el próximo periodo. Creo que se va a dispersar otra vez. Creo que la gente encontrará nuevos lugares para hacerlo. Podría ser en Florida y tal vez en Texas y lugares así. Los nuevos centros podrían estar un poco más dispersos alrededor del mundo. Ya no tenemos la necesidad de estar todos en un mismo sitio físico gracias al avance de la tecnología. Lo mismo ocurre en la industria editorial. Ahora la inteligencia artificial es capaz de escribir libros enteros en segundos. Son libros prefabricados que resultan casi indistinguibles de una obra escrita por una persona real. Y por eso vamos a ver un cambio total. No creo que vayamos a tener un gran centro para eso. De hecho, mi sensación es que el Medio Oriente volverá a ser una de esas áreas que se encargará de gran parte de las cosas prácticas, porque ahí tienes grandes paisajes, áreas inmensas donde no hay restricciones sobre qué tan grande puedes construir un lugar para escenarios y cosas así. Así que los Dubáis de este mundo y el Medio Oriente, creo que cuando termine esta crisis se convertirán en una de esas áreas que será una región importante para los medios. Pero Hollywood en sí, ya sabes, ¿no crees realmente que de muchas maneras, debido a esa tremenda arrogancia que ha habido en ese lugar, ya es hora de que se venga abajo? Sabes, la verdad es que es triste perderlo. Digo, yo y lo que uno ve que está saliendo ahora, soy un gran amante del cine, pero cuando salgo al cine, mi esposa y yo nos decimos el uno al otro que no hay absolutamente nada que podamos ir a ver. No hay absolutamente nada que no tenga algún mensaje político, así medio loco detrás, o una especie de mensaje, digamos, progre detrás que la verdad básicamente te quita todas las ganas. Así que francamente creo que los días de gloria de Hollywood terminaron. Veo que ya tuvieron su momento. ¿O qué es el universo? ¿O qué quiere Dios de la humanidad? ¿Qué se le está pidiendo a la humanidad que aprenda en este momento a través de todo esto? Preguntaste qué es Dios, pero eso depende mucho de a qué te refieras exactamente con esa palabra. Dios, el universo, el hada mágica, absolutamente todo. No creo que exista una voluntad cósmica dictando quiénes debemos ser o qué debemos hacer. Claro. Es un poco como la evolución, digo, está pasando. Y nosotros tal vez no hay un fin para el universo, así que no sabemos en qué va a terminar todo. O sea, va más allá de nuestra comprensión saber que hay un fin o si siquiera podría existir tal cosa como un principio y un fin. Pero creo que desde el punto de vista de la humanidad en este momento, sí siento que lo estamos intentando de verdad. Creo que en verdad tenemos que volver a lo más básico de nuevo. En muchísimos sentidos es un poco como ese héroe arrogante que cae víctima de su propio ego y que al final se estrella porque ya sabes, empezamos a pensar que somos esa gran persona, la más importante. Y las naciones lo han estado haciendo, sí, y también las industrias lo han estado haciendo, como decíamos por ejemplo con Hollywood y con cosas así. Y en serio, de verdad tenemos que volver a las cosas más sencillas otra vez. Todos
Todos nos hemos perdido en las redes sociales, sí, y como que nos la pasamos viendo videos de YouTube todo el tiempo. La gente cruza la calle mirando sus teléfonos completamente pegados en su propia cajita, y las realidades artificiales lo van a hacer aún peor cuando empecemos a usar los visores y cosas así. En verdad queremos regresar a lo que nos hace realmente felices, y a veces son las cosas más sencillas donde estamos con la gente, donde podemos estar, donde no estamos constantemente metidos en cosas que captan nuestra atención sin parar. Lo que hemos perdido es el poder de nuestra atención, y eso es lo que tenemos que recuperar, y eso requiere de quietud. A veces requiere sentarnos en silencio sin hacer nada y solo permitirnos observar los pensamientos, por ejemplo, formas sencillas de meditación, porque si no tenemos eso, somos por completo la víctima de todo lo que nos entra. Nuestra atención es atraída a tal punto que ya no somos felices, porque siempre estamos siendo arrastrados de una cosa a otra. Estamos completamente perdidos en la ilusión y tenemos que alejarnos de eso. Y la única forma de alejarnos de eso es replantearnos por completo la forma en que pensamos. En lugar de, tenemos que enfocarnos en el interior, porque nos la pasamos persiguiendo todo en el exterior todo el tiempo. Y en realidad, si nos enfocamos en el interior, en lugar de ir hacia afuera, a veces tenemos que ir hacia adentro. No todo el tiempo y no para escapar de las cosas, pero sí necesitamos volver a estar en contacto con el yo no descubierto, por así decirlo. Esa parte de nosotros que está cayendo en la inconsciencia. Necesitamos despertar. Y necesitamos ir hacia adentro a veces y estar cómodos nada más sentados, solo siendo nosotros mismos, y no estando constantemente entretenidos, o jugando videojuegos, o chateando en bots y cosas de ese tipo. Ese es precisamente nuestro rumbo necesario para poder aprender mucho más. Quizá lo que nos hace falta hoy es un apagón mundial del Internet. Eso nos dejaría sin nuestro negocio, pero nos ayudaría bastante a reflexionar. Cierto, pero el 2020 tuvo un poco de eso cuando todo se detuvo. Ya sabes, fue como la primera pista de todo eso. ¿Ha habido alguna cosa en particular que hayas logrado percibir en tus visiones o mediante tu capacidad de ver el futuro que de plano te haya dejado con la boca abierta? Algo que te hiciera exclamar, híjole, no puede ser, no manches, esto sí que no lo esperaba. Sí, porque muy seguido las cosas que ves son las menos esperadas, de verdad. Y esas son las cosas que normalmente aciertan, porque obviamente si intentas ver el futuro, tienes que tener mucho cuidado de no mezclar tus propios pensamientos con ello. Lo mismo con la mediumnidad, ya sabes, tienes que asegurarte de que sea un canal despejado y de que, repito, no dejes que tus propios pensamientos se interpongan. Es lo mismo con cualquiera de estas cosas. Y de vez en cuando, simplemente te vienen cosas a la cabeza que resultan ser inesperadas. Y no sé, creo que para mí son principalmente cosas personales, cosas que pasan y personas que llegan a tu vida que tú, que como que presientes por adelantado, como para decirlo del mundo en general. Siempre es algo inesperado, de verdad siempre son las cosas inesperadas. El asunto de Donald Trump, digo, yo me adelanté y lo dije al principio, pero mucho antes de que se convirtiera en presidente. Y la prensa se lanzó sobre eso, así que eso fue probablemente lo más inesperado. Y una de las cosas, la verdad, que pienso sobre él es otra cosa que dije antes. Dije que Trump se volvería una figura muy religiosa más adelante, y casi estamos viendo que eso sucede con él, en cierto modo. No estoy diciendo si es bueno o malo, una figura religiosa, pero siento que cuando haya terminado su presidencia empezará a tomar casi una actitud religiosa hacia el mundo. Y eso es algo muy bizarro de pensar. Y es que las cosas más raras son a menudo las más extrañas. Y es cuando esas cosas pasan, empiezas a pensar. A veces desearía no ver estas cosas. Creo que eso va a pasar. Eso fue algo raro, pensé. Esa es otra cosa. ¿Cómo maneja esto psicológicamente? Digo, porque ver estas cosas y has visto que se hacen realidad y llevas haciendo esto el tiempo suficiente para que esto pase. Pero desde un punto de vista psicológico, cuando ves en plan, ay Dios mío, eso va a pasar, o sea, te tiene que pesar. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, creo que con casi todo el trabajo psíquico es importante. Es un momento en el que estás en tu zona, por así decirlo, y estás conectado a eso. Y el resto del tiempo es cuando te desconectas y solo soy yo. Nada. Ni clarividencia, ni telepatía, ni nada. Y a veces cuando veo que salen cosas en las noticias y cosas así, es como si otra persona lo hubiera hecho.
Desde mi punto de vista, casi siento que soy dos personas. Está el yo que hace la clarividencia y hace las lecturas y cosas así. Luego estoy yo, el yo ordinario que no se mete en esas cosas y está desconectado de eso y solo vive una vida normal. Y creo que así es, tienes que hacerlo de esa manera. Pero creo también que cualquiera que, y muchas personas con mentalidad espiritual ven este programa, lo sé. Cualquiera que decida seguir un camino espiritual verdadero debe practicar con disciplina. Yo personalmente practico yoga desde que tenía 14 años de edad y no se trata solo de estirarse, sino de realizar el trabajo interno necesario. Tienes que hacer el pranayama particularmente como un ejercicio físico, el kundalini, pero no necesariamente en ese tipo de versiones extremas de las que hablabas. Sí, pero ¿te puedo preguntar algo? Porque esto no se lo he preguntado a nadie todavía. Kundalini no es un yoga, no es uno de los yogas originales en los textos védicos. El término Kundalini sí es algo, obviamente, la energía Kundalini, el despertar Kundalini, todas estas cosas, pero nunca fue un yoga como el Kriya Yoga o el Karma Yoga o ese tipo de cosas, ¿verdad? Estoy equivocado en eso. Bueno, habría sido parte de, Patanjali ni siquiera mencionó nada de los ejercicios físicos dentro de sus enseñanzas. El yoga es la unión con la divinidad, es la conexión. Así que todas estas cosas provienen de diferentes fuentes, algunas de ellas de diferentes tradiciones y todo eso. Pero la columna vertebral tenemos un cerebro que es donde se encuentra nuestro pensamiento, pero la columna vertebral es también en realidad una parte de la extensión del cerebro. Por supuesto. Y la columna es también todas las sin usar términos yógicos. Es como las memorias de vidas pasadas. Una especie de recuerdos olvidados donde la energía de ese recuerdo aún sigue ahí. Así que lo que pasa con el trabajo de la columna es que en realidad uno está usando una especie de... Puedes usar la respiración espinal, por ejemplo, para limpiar eso. Es como pasar el prana, la fuerza vital, los linfetrones de arriba a abajo por la columna para limpiarla y el despertar del kundalini. No siempre lo siento, no es como un pum repentino de golpe, como si alguien golpeara el aparato ese de la feria con el martillo para hacer que suene. En una feria, sí, no es así para nada. En una feria, ya sabes, es una apertura gradual y el despertar que viene con la apertura de los chakras, por ejemplo, es una apertura gradual. No necesita ser algo repentino fuera de control. Ese tipo de técnicas que también se pueden usar son, y yo he estado por ese camino, son malas. No van a ser buenas, ir en la dirección equivocada si la persona no está lista. Con suavidad, deja que pase automáticamente de manera natural. Y esas cosas pueden ser muy positivas de esa forma y pueden aumentar tu fuerza vital, pueden aumentar tu energía en la vida, tu esperanza de vida y aumentar tu autosanación. Y en especial cuando los chakras superiores, en particular la coronilla de la cabeza se abre, también te conecta con el mundo espiritual, pero en la vida de cada persona tienes que dejar que pase a su propia manera. De nada sirve forzarlo. El trabajo espiritual al final no se trata solo de estas cosas físicas que hacemos dentro de nosotros mismos. Se trata de en quién nos podemos convertir. ¿Quién soy yo realmente? A veces basta simplemente concentrarse en silencio absoluto. Ese simple acto aporta mucha más sabiduría que el uso de cualquier técnica espiritual compleja. Muy bien dicho, mi amigo. Craig, ¿dónde puede la gente saber más sobre ti y el increíble trabajo que haces en el mundo? Visiten mi sitio web psychics.co.uk. Nadie puede deletrear la palabra psychics y mucho menos recordar que es un .co.uk. Pero ese es mi sitio web y por supuesto mi canal de YouTube porque es el mismo set que tengo. Estoy sentado aquí así con todo el fondo. Búsquenme, Craig Hamilton Parker, y vengan a echar un vistazo. Únanse a algunas de las discusiones que tenemos y a los programas en vivo. De verdad agradecemos mucho que nos visiten hoy. Es algo genial poder recibir a gente nueva por aquí. Para finalizar, ¿qué palabras le dirías a quien siente temor por lo que vendrá en el futuro o por esta charla para que logre mantener su fuerza y su equilibrio interno? Bueno, todo va y viene en la vida, ¿no? Todas las peores cosas siempre se van al final, ¿verdad? Digo, cuando le hago lecturas a la gente, les digo, mi maestro solía decirme, si ves nubes en la vida de una persona, mira un poco más allá porque seguro habrá algo de sol más adelante en el camino. Y creo que es la manera de ver la vida, de verdad. Las cosas buenas llegan, las malas llegan y no te aferres a ninguna de ellas, solo déjate llevar. Permítete fluir por el mundo si puedes. Y claro que siempre vamos a tener cosas que nos asusten a veces, pero
creo que si miramos el mundo, como digo yo, desde esta perspectiva de solo soy un espíritu viviendo en un cuerpo humano, solo estoy cruzando un puente. Y como dijo Buda, el puente está sobre un mar de penas, pero solo crúzalo, no construya sobre él. Y creo que de eso se trata la vida. El miedo llegará, las preocupaciones llegarán, siempre habrá problemas y pensarás cómo diablos voy a salir de esta. Pero lo haces, encuentras una salida al final y solo te dejas llevar. Creo que es importante tratar de estar presente en tu vida. Simplemente no tengas miedo. No dejes que el miedo te detenga. Es solo un mal uso de energía. Sabes, al final todos terminamos en un mundo espiritual, ¿sabes? Y a veces tal vez volvamos aquí de nuevo también, pero es solo un flujo sin fin. ¿Y por qué deberíamos temer cuando hay cosas tan gloriosas a nuestro alrededor y un glorioso conocimiento divino que todos podemos encontrar en esta vida? Y eso es lo que tenemos que decir. No se trata de coleccionar cosas, no se trata de preocuparse por la política, preocuparse por lo que va a pasar. Siempre va a haber problemas en el mundo, pero también siempre va a estar esto detrás de todo. Esta maravillosa sensación de paz que puedes encontrar cuando te das cuenta de que eres un espíritu divino pasando por esto y nada puede tocar. Craig, con esa hermosa nota, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, amigo mío. Gracias por mostrarnos las dos caras de la moneda de las que hemos estado hablando aquí. Lo bueno y lo malo, las nubes y la luz del sol, mi querido amigo. Yo creo que al final de todo, ojalá que esta conversación haya sido esperanzadora y que podamos ver la luz del sol más allá de las nubes que estamos atravesando. Así que te lo agradezco muchísimo, amigo mío, y todo lo que estás haciendo para ayudar a despertar a este planeta. Así que de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Alex. También a ti y gracias por lo que haces, porque estás llegando a la gente y mostrando que hay otro lado de las cosas, donde somos personas espirituales y almas de un nivel superior. Sí, eso es lo que tenemos que seguir, lo que tenemos que encontrar.